¿Qué es lo que en sacrificio personal ha resultado más difícil de ser sacerdote? El mayor es el salto al decir que sí. El sí, el saltar y decir una, dos y ¡ep! Nos unimos, eso sí que da vértigo. Porque en el fondo es soltar todo. ¿Es como una aventura? Un poco así después del Sí, salto. sí, o sea, bueno, es una aventura a la que te habitúas, ¿no? Porque vas viendo que funciona, o sea, el Señor te lleva por aquí, te lleva por allá y ves que va, que te lleva bien, que te lleva bien. O sea, no doy esto por volver atrás en nada. Como todo hay que hacer marketing, porque si no, no se puede amar lo que no se conoce, ¿no? Sí, bueno, eso acabas de abrir ahí un melonazo maravilloso, ¿eh? Sí, entonces yo creo que, fíjate, aunque estamos en la España católica, supuestamente católica, lo católico y el Señor es el gran desconocido. Hablando de la eutanasia, La Iglesia dice que eso es inaceptable, por muchas razones, ¿eh? Para el Estado quizá es muy barato una inyección de un par de euros, lo que sea, y claro, son miles de euros el cuidar a un enfermo. En el momento en que a una persona le ayudas a no sufrir, todos quieren vivir. Entonces, ¿cuál es la solución que aporta la Iglesia? Los cuidados paliativos. Entonces, cuidar al enfermo. hoy en día quizás hay cancelación por ser cristiano. Yo creo que sí, sí, absolutamente. Hablando de mujer, de futuro y de iglesia, ¿la iglesia avanzará hacia una inclusión en que las mujeres puedan dar misa? Si Jesucristo, con toda su sabiduría, habla que Dios es Padre, ahí hay algo, ahí hay tema. Pensar que lo que hace la Iglesia es una cosa funcional, es decir, que lo puede hacer un chico, una chica, porque es una función, una cosa, digamos, anónima o es un error, o sea, tiene carga simbólica, ¿no? La carga simbólica del hombre y la carga simbólica de la mujer, con todo lo que significa, ¿no? Y con respecto a católicos que todavía no se pueden casar por la iglesia, estoy refiriendo a católicos homosexuales. Bueno, ¿cómo lo trata la iglesia? Sé que quizás la pregunta sea hasta un sacrilegio. No hay pregunta mala. Hoy nos acompaña el padre Íñigo Ugalde, sacerdote desde 2003, que sigue viviendo su vocación con la misma pasión que el primer día. Más allá de su labor pastoral, es también divulgador en redes y colaborador en Radio María. Con él, hoy nos adentraremos en el oficio de ser sacerdote, redescubriremos una mirada viva y actual de Jesús, reflexionaremos sobre el futuro de la Iglesia Católica en Europa, exploraremos temas sociales de fondo y nos acercaremos a una forma distinta de entender el concepto de progreso. Comenzamos. Agradecerte, Íñigo, que estés aquí. Va a ser una conversación para mí muy ilusionante porque, bueno, tenía algunas dudas que quería resolver de primera mano y sobre todo agradecerte que hayas podido conceder esta entrevista. Muchas gracias, Íñigo. Ah, y a ti por fiarte de mí. Tenía mucha curiosidad por saber cómo es el día a día de un cura. Sabemos que se encargan de diversas parroquias de dar misa, pero aparte de eso, quien no está, digamos, involucrado en la vida religiosa, Sí. no tenemos mucha idea de cuáles son los quehaceres diarios. Ajá. Bueno, pues mira, o sea, lo básico y principal es la vida sacramental, ¿vale? Efectivamente es lo que todo el mundo tiene en la cabeza, que sería la misa y las confesiones, que eso viene a durar al día o sea, en un pueblo, más o menos es una hora, porque tienes, bueno, en una capital todo cambia, ¿vale? Porque habrá más misas, más caudal de gente, más, todo se multiplica, pero un pueblo más o menos es media hora de confesiones, media hora de misa, que es lo que tarda más o menos 20, 25 minutos la misa y ya está. Y luego están, aquí hay un colegio, entonces el colegio lo atiendo por las mañanas, el martes, y luego hay una residencia de ancianos que también acudo los lunes por la tarde. Luego están las catequesis de comunión, ¿no? Que hay, eso sí que está salpicado por toda la semana porque
Intentamos facilitar a los padres, ¿no? Bueno, pues un horario que puedan ir los niños y ya está, ¿no? Nosotros no somos como el colegio que tiene que ser de tal a tal hora. Las catequistas son, bueno, pues freelance, son voluntarias, entonces hacen muy bien y se ofrecen a la hora que puedan los padres, los niños con los padres. Y entonces tenemos el domingo, tenemos el lunes, tenemos el jueves, el martes, etcétera, ¿no? Tenemos varias, y entonces eso se salpica también toda la semana. Luego hay reuniones de curas, luego hay visitas a las casas de los enfermos, que también eso es como muy discreto, nadie lo ve, pero estamos y quita tiempo y tal. Y luego hay mucha cosa del trato personal, ¿no? No haces nada, no construyes nada, no haces puentes, no haces casas, no haces carreteras, no haces alfombras, no haces cosas que se ven, pero estás con la gente, uno te cuenta, otro te dice, otro te quiere tal, el otro quiere hablar, el otro... Bueno, y es un trato, claro, sí, pues más, digamos, de tú a tú, de uno en uno, ¿no? Y luego, aparte de reuniones de curas que tenemos de vez en cuando, retiros, organizamos cosas, o, bueno, en fin, ¿no? Así más o menos. Un poco caos, pero todo está en su sitio. De lunes a lunes está todo en su sitio. En las reuniones de curas, ¿qué temas se tratan? A ver, pues te puedo tratar, si quieres, la de ayer, por ejemplo, te puedo hablar la de ayer. La de ayer teníamos el tema de que cada vez somos menos curas, entonces estamos intentando coordinarnos, ¿no? Y intentar ofrecer una mejor pastoral a los padres. Entonces, a ver, con cuánta, o sea, el calendario del año que viene ya lo tenemos más o menos hecho, ¿no? Que sería como una gran fiesta de inauguración que queremos hacer de catequesis, que para, claro, aquí cada vez hay menos gente, entonces todo empieza a ser un poco pobre, un poco, en fin, ¿no? Sin cuerpo, digamos. Y entonces si lo abrimos a más parroquias, que vengan, no es lo mismo que vengan 25 niños con sus 25 padres, que a lo mejor conseguimos entre los pueblos de alrededor, a lo mejor con unos 150 niños, entonces ya podemos hacer eso, ¿no? Estamos pensando ayer, pues podemos hacer unos hinchables, una paella, una misa, a lo mejor una charla con los padres, algo un poco más. O sea, en el fondo es lo mismo, ¿no? Que hacerlo tú solo, pero siempre queda un poco más vestido, con más cuerpo, que venga, yo qué sé, 100, ¿no? Porque entonces sí que da la sensación de fiesta, fiesta o de algo, ¿no? Bueno, eso fue ayer, por ejemplo. Claro, porque como todo hay que hacer marketing, porque si no, no se puede amar lo que no se conoce, ¿no? Tal cual, sí, sí, sí. Entonces, sí, bueno, eso acabas de abrir ahí un melonazo Un maravilloso, melón. ¿eh? Sí, entonces yo creo que, fíjate, aunque estamos en la España católica, supuestamente católica, lo católico y el Señor es el gran desconocido. O sea, la gente conoce cuatro cosas de una película, de una serie, de ahora que si las monjas o los domingos, y conoce, pero no, se pierde, ¿no? Y se pierde y por lo tanto, al ser el gran desconocido, no puedes amar, no puedes amar, ¿no? Aparte de hacer este trabajo pastoral desde abajo, ¿cómo se da a conocer la iglesia más allá de quizás de las noticias que puedan surgir en uno u otro sentido, ¿eh? No, sin más. Yo diría que, bueno, que hay un gran mito, digamos, ¿no? Que la gente habla de la iglesia como un poder, como una fuerza, como no sé qué. Bueno, nosotros, o sea, en general somos curas, o sea, el porcentaje amplísimo somos curas que estamos aquí y allá, que no tenemos capacidad de influir ciertamente. Ah, la homilía, no, son 7 minutos, ¿no? A ver, o sea, la gente cuánto tiempo gasta ¿no? En las redes sociales, pues creo que son 8 horas, ¿no? Al día. Son muchas, sí. Un mogollón. Y no sé qué poder tienes, ciertamente, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes hacer? Pues, o sea, intentamos hacer del tú a tú, intentar lo que te venga, intentar desbrozar el tiempo que te den, digamos, también con qué apertura te vengan, ¿no? A preguntar y a conocer. Si una persona viene con muchos prejuicios o con una historia muy hecha, no vas a hacer nada, porque, o sea, tienes que desmontar tantas cosas previas, tantos prejuicios que dices, no hay tu tía. Entonces, ¿cómo intentamos? Pues buenamente como podemos. O sea, sí, claro, ¿no? Ya está. Si te viene ahora una nueva ola, de un nuevo escándalo, de un nuevo no sé qué, eh, pues me acuerdo, por ejemplo, de hace 20 años que fue lo del Da Vinci, ¿no? El código Da Vinci. Eso es la novela aquella que, bueno, todo el mundo, entonces la iglesia ha engañado. Y vamos a ver, amante, que esto es una novela. Pero la gente se queda con la copla de, entonces tienes que, mira, no, es que lo que pasó aquí en el concilio de Nicea, pero ya empiezas con el concilio y la gente ha desconectado, ya deja de, no, esa otra cosa. Entonces,
la capacidad que tenemos, pero real, es ínfima, ¿no? Hay nuevas fórmulas que algún cura se ha lanzado a probar y bueno, tienen buena aceptación en general. Sé que hay un cura, no sé si es de Perú, que da misa en Roblox, que es un videojuego, ¿No? y la gente asiste a misa a través del videojuego. Es increíble, no asiste a misa a lo mejor poniendo la tele, pero Sí. sí a través del videojuego. A los chavales o lo que sea, pues puede ser. O sea, hay una parte que ahora sí que juega a nuestro favor, que son las redes sociales, ¿no? Que los curas es verdad que ya puedes subir temas por temas, ¿no? Hay curas que tienen blogs. Entonces, un videoblog o una conferencia, o coges un tema, y entonces los temas ya está. La gente no va a pillar un libro ni por el forro, pero sí que a lo mejor te va a escuchar yo qué sé, 40 minutos de la explicación de yo qué sé, de qué es un concilio, por qué los concilios, qué se hizo en este concilio, por qué el Papa no, el Papa sí, yo qué sé, ¿no? Según las controversias o las polémicas que hay en ese momento. Pues, y entonces es verdad que eso te abre bastante, ¿no? Y sí, si lo haces relativamente bien, bueno, da cancha para formar a gente, ¿no? Y para explicarte tú, sin filtros. Bueno, pues sí, pues ese es un nuevo modo que se está abriendo desde hace, yo qué sé, 10 15 años, más o menos. He oído en redes sociales, pero bueno, lo ha dicho una monja, que esa monja en cuestión paga cuotas de autónomos. En realidad me quedé de piedra. En el caso de los sacerdotes es así o depende de cada caso o cómo funciona eso de cobrar dentro de la iglesia por los servicios. Sí. Hombre, dice San Pablo ya desde el comienzo, ¿no? El que no trabaja, que no coma. Entonces, cuestión, que hasta hace, pues las monjas no sé, pues a lo mejor hasta los años 50 o 60, quizás 70, pues la vida contemplativa, los conventos, es que se metían y se olvidaban del mundo, y se olvidaban del mundo se olvidaban de todo, ¿no? Y pues yo no sé exactamente de dónde viene, pero bueno, el hecho de que las monjas también, aunque se vayan a un convento, tengan seguridad social, tengan todo eso, pues yo creo que tiene toda la lógica, ¿no? Entonces que tengan sanidad, que tengan, bueno, pues ya está, ¿no? Y eso es lo que ha venido haciendo la Iglesia, pues las últimas décadas, pues eso, pagando también las cuotas, etcétera, para que tengamos los mismos derechos que cualquiera, ¿no? Si uno la muela, te duele la muela o caes enfermo, pues efectivamente, ¿no? Tengas cobertura. O sea, no hay una nómina como tal. No, no, sí, sí que hay una nómina. Entonces, o sea, yo cobro un salario. El salario, y ahora mismo por ley, es el mínimo interprofesional. Eso Ujú. me lo marca la ministra bueno, el trabajo, ¿no? Sí, sí. Ese es y nosotros estamos dentro de la base de trabajadores, ¿no? En un régimen especial, que no es el de autónomos, ¿eh? Que es uno especialísimo, pero el mínimo lo marca no la conferencia episcopal, no el obispo, sino el Ministerio de Trabajo. Entonces es el que Ujú. pagamos, el que cobramos. Entonces, se hace una colecta al año de todas las parroquias, en todas las parroquias, ¿no? El día del sacerdote de la diócesis, y todo ese dinero de las parroquias va a una bolsa común en la diócesis, y de ahí hay parroquias, estoy pensando en las capitales, hay parroquias que dan mucho más dinero, ¿no? Porque tienen más capacidad que un pueblecito, con eso no da casi dinero. Entonces ahí se hace una bolsa común y luego se redistribuye a todos los sacerdotes con ese criterio, digamos, que viene por ley, que es el sueldo mínimo interprofesional. Y ese es el criterio y el fondo, ¿no? Entonces vosotros tenéis toda la Sí, cobertura sí, sí, absolutamente. Sí, sí. Ujú, ujú. Y el alojamiento, ¿lo pone la iglesia? ¿Cada párroco paga el alquiler de donde vive? En el caso de que, yo qué sé, pues haya, pues eso, religiosas, no sé si sabes sobre si están en un convento, si pagan o no el alojamiento. Bueno, en general, ¿cómo funciona? Es que hay más o menos, o sea, tampoco hay fórmulas escritas, porque conozco sacerdotes que están abriendo nuevas parroquias, están construyendo nuevas parroquias, y entonces a ellos les cae el peso de buscar la financiación de la parroquia nueva. Y ahí también le cae, digamos, por la personalidad del sacerdote, digamos, hasta dónde se quiere meter, ¿no? Depende de la visión que tenga de la parroquia,
Si por lo que sea, no sé, eres una persona audaz y dices, "Mira, voy a poner aquí una iglesia, mm, una pedazo de catedral con no sé qué, vale, muy bien, pues lo haces con el peso que tiene, que luego tienes que buscar tú la financiación, todo eso, ¿no? Claro, lo opuesto a una parroquia nueva es como esta, ¿no? Que es una parroquia que tiene, pues eso, 400 años, 300, 400 años, ¿no? Eh, Claro, aquí ya está todo hecho y rehecho y tal, no hay nada que pagar, ya está. Lo único que digamos, el hándicap de estas parroquias antiguas clasicotas es el mantenimiento que es carísimo, ¿no? Porque como tienes sus retablos, sus órganos, en fin, aquí no puedes intervenir en la parroquia sin... Bueno, aquí hay una institución que es Príncipe de Viana, en Navarra, yo estoy en Navarra, que cada vez que tienes que, bueno, pues limpiar, restaurar cualquier, ¿no? Retablo, lo que sea, tienes que pedir permiso. O sea, porque es un bien de interés cultural para todo el mundo. No es privativo de la iglesia, sino se entiende que es para todo el mundo. Y entonces, digamos, los costes de mantenimiento es lo grueso, ¿no? No es tanto la construcción, sino, bueno, que tienes piezas de arte, ¿no? Aquí y que es para todos. Va así el tema. Entonces aquí, por ejemplo, la casa esta parroquial es del año PUN y ya está. Pues esta es, vengo y ya está amortizada, requete amortizada y ya está, ¿no? La propiedad privada, ¿cómo funciona en el tema de los religiosos? ¿Pueden tener otra casa o pueden tener un negocio aparte o es Mm. incompatible? O sea, vamos a ver, en el clero secular, yo soy clero secular, ¿no? Yo soy el diocesano. Sí que podríamos tener perfectamente, yo qué sé, si mis padres tienen tres casas y yo heredo, pues son casas de mis padres que yo heredo, los bienes de mis padres que yo, a título personal mío. Si yo fuera religioso, ya ahí depende de las reglas de la orden en el que yo me, ¿no? Si de los franciscanos, pues la franciscana es pobreza absoluta, no bienes, por lo tanto, si un franciscano, lo que fuera, hereda, entiendo que la orden y la persona pues lo derivará a otras personas, a hermanos, primos, bienes o ONGs o lo que fuere, ¿no? Pero entonces todo depende de quién estamos hablando. Yo estoy en medio del mundo, yo soy viene secular, clero secular, es del siglo, yo estoy en mitad del siglo, ¿no? Y el religioso precisamente es el que se desliga del siglo, se desliga del tiempo y entra a vivir en un convento digamos, sigue otros criterios distintos, digamos, al siglo, ¿no? A lo político, al momento que esté, ¿no? Entonces depende con quién hables, te dirá una cosa u otra. Claro, es que desde fuera todo esto no se Es sabe gris, y todo es claro, gris, todo lo sí, sí, mismo. claro, sí, sí, entonces está, Sí. está mezclado, pues eso, el voto de pobreza, O sea, bueno, para mucha gente yo tengo voto de pobreza, yo no tengo voto de pobreza, yo tengo un coche, ¿vale? Lo utilizo para irme entre los pueblos y tal, pero es mi coche, o sea, yo no infrinjo nada por tener un coche, porque yo no tengo voto de pobreza. Yo he prometido una pobreza, de una pobreza prometida es la que intento no apegarme a los bienes, yo no quiero tener el mejor coche, el último coche, la última tal, no voy a, no, eso es lo que prometo, y ya está. Pero un religioso no puede, que es distinto. ¿Vale? O sea, un religioso, por su voto, que su promesa es de no tener bienes, ¿no? el siglo en este caso, ¿qué es? El siglo, digamos, son los usos del momento, o sea, las costumbres del momento, lo que, ¿no? Y bueno, pues yo qué sé, pues la gente vive como vive ahora, yo qué sé, da igual lo que quieras, ¿no? Pues yo no, yo sigo viviendo conforme a la norma, a la regla que me dio San Benito, San Francisco, Santo. Yo vivo, digamos, en esa norma que me dieron los fundadores. Yo, clero secular, vivo, bueno, pues eso, tengo un ordenador, tengo el teléfono, voy y vengo, en fin, dispongo, ¿no? De ese dinero que me da la diócesis, pues eso, pues pienso que tengo que ir a no sé dónde, pues me voy a no sé dónde. Yo no dependo del pedir permiso a mi superior, ¿no? De obediencia, decir, oye, ¿puedo irme? ¿Puedo comprarme? ¿Puedo...? Yo tengo que ver con un poco de cabeza, decir, oye, vamos a ver, yo necesito un ordenador nuevo o es que me encanta el último, no sé, modelo y me apetece... ¿No? Esa es la diferencia. O sea, yo soy mi crítico, que es el más difícil, porque uno siempre tiene manga ancha con uno mismo. Entonces tengo que ser lo suficientemente, bueno, objetivo y, ya, vea, esto no, ya está, ¿no? Ya lo tienes, ya no necesitas, ya no.
oye, vámonos de viaje a no sé dónde. Oye, pues me parece una... Por ejemplo, me han dicho varias veces de hacer bodas que me hubiera encantado hacer una boda en Estados Unidos, ¿no? Que no había estado en un estado y tal, un amigo mío, oye, ¿por qué no te vienes ahí a casarme? Y yo, mira, es que no me lo dices otra vez y voy a ir de cabeza, pero no creo que tenga, o sea, me parece un poco que me tenga que ir a Estados Unidos a casarte. Me parece un dispendio, me parece un dispendio. Aunque lo pagara tu Sí, amigo, sí. sí, me parece un dispendio. O sea, me parece un... A mí personalmente me parece una falta de pobreza, porque eso es un poco lujo asiático, ¿no? Aunque es amigo, pero son no sé cuántos, son 1.000 euros, ¿no? Por ejemplo, ir 1.000 y la estancia y luego tal, y digo, oye, si fuera en Madrid te bajo, ¿sabes? Digo, en Sevilla te bajo y vale, muy bien. Pero hasta allá, y eso que me muero de ganas, ¿eh? Me moría de ganas y tal, pero vamos, no. O sea, y así alguna más. Me dijeron también Mallorca una vez. Mallorca, y le dije, pero tío, en Mallorca seguro que hay curas. O sea, y eso que no había estado en Mallorca, iría encantados. Y ya está. Y luego me ofrecieron también ir a Copacabana, un amigo. Y yo, pero yo qué pinto en Copacabana. O sea, a mí dame algo para hacer en Copacabana, ¿sabes? O sea, dame ayudar a lo mejor luego puedo ir y visito Copacabana y yo qué sé, ¿no? Pero dame algo para trabajar allá, unas monjitas, un orfanato, unas catequesis y tal. Y luego tangencialmente a lo mejor voy allá y lo veo y digo, qué bonito es esto, ¿no? Bueno, más o menos, sí, resúmenes concretos y ya está, ¿no? ¿Qué es lo más duro de ser un párroco que la gente no imagina? Ajá. Pues mira, en principio yo te diría que se parece mucho a una madre esto. O sea, la vida de una madre es una cosa bastante ingrata, ¿no? Pues los niños a la madre no le dan las gracias nunca. Los niños. Luego, cuando el niño se hace mayor y tiene 30, 40 años, 50, se da cuenta de lo que es una madre, ¿no? De cuánto sacrificio hay, de cuánta abnegación, de todo lo que ha supuesto educarle, ¿no? El niño se da cuenta de pues el cura yo creo, o sea, muchas veces yo hago esa equiparación, ¿no? Y dices, bueno, mi madre, o sea, cuántas veces yo me he comido, yo qué sé, su comida, la comida de mi madre, me ha dado todo y no me he dado cuenta de nada, ¿sabes? Y lo más rico me lo he comido y mi madre no ha dicho nada. Y a lo mejor, y entonces yo con ese criterio pues funciona bastante bien, porque a lo mejor haces algo para la gente y tal, la gente no te dice nada. Y dices, bueno, pues yo he sido así muchas veces, ¿no? Con mi madre y con mi padre también, ¿no? Dices, entonces, duro, duro, yo creo que no hay nada ahí como extrañamente duro, ¿no? Bueno, como es un cura, a lo mejor tiene algo rarísimo que le cuesta. No, es el desgaste diario, ¿no? Como unos padres que de este hijo mío, a ver cuándo asesa y se da cuenta de que nos ha tenido a toda la familia en vilo para que él pueda ir a no sé dónde en autobús, o hemos cambiado los horarios para que él esté aquí y no se ha dado cuenta, ¿no? Y bueno, pues a veces así también puede pasar, ¿no? Pero bueno, ya está. Así que con ese ejemplo de una madre con un padre de familia, yo creo que todo, digamos, como que baja de presión, ¿no? Ya está. ¿Todos los días apetece ser cura? Sí, yo sí. Yo sí, sí. Y doy gracias a Dios. Unas veces te das más cuenta que otra, ¿no? Porque a lo mejor entras en la cosa del automático, ¿no? Pues eso, el lunes te toca esto, el otro martes, ta. Pero siempre dices caramba, cara. De hecho, hace un par de días, dando un beso al altar, porque ya sabes que cuando decimos misa, lo primero que hacemos es una cosa preciosa. Preciosa. O sea, es una cosa litúrgica, digamos, oficial de la iglesia. ¿Cómo empieza? Con un beso al altar, ¿no? Que en el fondo es un te quiero, un tal, que es una cosa deliciosa. No es una cosa fría, calculada, ¿no? En fin, legalista, fría. Sí, es un beso, ¿no? Bueno, lo que me venía al corazón es, yo soy esto, yo soy sacerdote, ¿no? Es una llamada. Entonces, sí, 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 sí. En este caso, la llamada personal de Dios a ti, ¿cómo se produjo? ¿Cómo supiste que Ajá. querías ser cura y cómo supiste que querías ser cura y no misionero o bueno, o de otro tipo de orden? Pues mira, yo te diría que es algo muy difícil de explicar, pero se sabe perfectamente. Em, Porque si yo te lo explico, puedes, la traducción que hace la gente es, bueno, esto es una imaginación, ¿no? Como una especie de, bueno, se ha convencido a sí mismo, pero no, es una convicción profunda de este es para mí. Aunque la notas, al principio hay como, no, 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 no quiero, no quiero, no quiero. O sea, de hecho, el, el no querer es lo más
digamos, la evidencia más clara de que hay una vocación. No, porque yo no me identifico con ello. Ah, mira, si quiero comprarme un helado, ¿no? Y dices, bueno, pues ya está, ¿no? Este es lo que yo quiero y tal. Pero es que no lo quiero, es que no quiero esto, no quiero. ¿Por qué? Porque veo que ese soy yo, o eso es para mí. Entonces, en esa resistencia de no querer ser sacerdote, es cuando te das cuenta de que sí, que ese es para ti, ¿no? No, que no es una imaginación, que no es una proyección, que no lo has buscado, no es algo dado que, yo qué sé, que te lo han inculcado desde pequeño, etcétera, no, sino que dices, mira, este es el Señor. ¿Qué es lo más impactante que te ha pasado como sacerdote? ¿Hay alguna cosa que te hayas dicho, wow, esto? O sea, lo más bonito es la lucha de la gente. O sea, cuando la gente, lo más bonito del sacramento de la confesión, para mí es la más bonito, ves en el corazón de la gente la unión de la misericordia de Dios y las historias particulares, ¿no? De cómo la gente se siente querida, removida por Dios, ¿no? Entonces, eres testigo. En la confesión eres testigo, porque ves, digamos que no interactuamos mucho. O sea, lo que das, recuerdas la palabra de Dios, dices lo que Dios dice, a la gente le dices lo que está en las Escrituras, y luego ves, eres testigo porque estás delante de un diálogo intimísimo, intimísimo de las personas con Dios, con su propia conciencia, ¿no? Cómo quieren ver o cómo quieren responder o cómo quieren decir que sí o cómo... Entonces eso es lo más gratificante de todo, lo más gratificante, que es lo más invisible a la gente, lo que no se ve, pero en el fondo bueno, estás en primera fila, en la primera fila de un teatro maravilloso, que es Dios y una persona. Entonces es un diálogo que ves delante y el Señor te da la gracia de ser testigo ahí, ¿no? De cómo la gente que no entiende o quiere ver o quiere ayudar o se arrepiente. Es precioso. Precioso y desgastante, porque atender a personas así de esta manera profunda, o se hace músculo en ese sentido. O sea, de todo puedes hacer callo, quiero decir, y puedes coger inercia en el peor de los sentidos, ¿no? El acostumbramiento. Pero eso pasa en las cosas humanas y las cosas divinas, ¿verdad? O sea, una de las cosas más bonitas que puede pasar en el mundo es un matrimonio. ¿No? El matrimonio, una persona que se dice sí para toda la vida, ilusionadamente, de aquí en adelante somos uno, y luego eso puede venir en agua de borrajas y puede ser lo más triste, ¿no? Y es verdad, pues con las cosas de Dios paseo. Las escrituras tienes a Judas, ¿no? Entonces, parte de la vida espiritual del sacerdote es volver a recordar, ¿no? Quiénes somos, a qué hemos sido llamados, la grandeza y ya está, ¿no? ¿Qué es lo que en sacrificio personal ha resultado más difícil de ser sacerdote? ¿En algún caso concreto o en el día a día? O sea, yo no hablaría en esos términos, o yo, por mi historia personal, ¿eh? Luego a lo mejor a otra persona ha habido un sacrificio inmenso. Yo, sacrificio así, tal, no he tenido ninguno. El mayor es el salto al decir que sí. Porque aunque te he dicho que esa convicción antes, ¿no? Cuando uno ve la vocación personal y dice, bueno, esto es lo que Dios quiere, etcétera, uno lo intuye, lo barrunta, incluso lo siente, el sí, el saltar y decir una, dos y ¡ep! Nos unimos, eso sí que da vértigo. Porque en el fondo es soltar todo. Es decir, todo lo que he aprendido, todo para lo que he estudiado, todo para lo que quería yo humanamente me había proyectado, una familia, un tal, de repente eso tienes que soltarlo todo y entonces ya tú no controlas nada. Entonces dices, bueno, ¿y aquí qué? Pues lo que sé, lo que diga el obispo, cuando diga el obispo, lo que diga, entonces es como, eso da vértigo. ¿Sabes? Entonces, Pero una vez que haces ese salto, ya esto, ya está. Ya lo haces una vez y de ya 100. O sea que, da igual, ¿sabes? O sea que, Es sí. como una aventura, un poco así después del Sí, salto. sí, o sea, bueno, es una aventura a la que te habitúas, ¿no? Porque vas viendo que funciona. O sea, el Señor te lleva por aquí, te lleva por allá y ves que te lleva bien, que te lleva bien. Entonces, pues, Entonces, dices, bueno, pues no es tan. O sea, desde fuera puede parecer una locura, pero desde dentro, que es, claro, tú ves la historia desde ti mismo, ¿no? Entonces dices, bueno, pues no es para tanto, o sea, no es llevable, es andariego el camino, que diría Santa Teresa, es andariego. Es al revés, ¿eh? O sea, o sea, más gratificante de lo que quizás esperaba porque O llena sea, no, más. no, 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 o sea, no doy esto por volver atrás en nada, pero en nada. Estoy encantado, vamos, encantado de donde estoy y doy muchas gracias a Dios y de entender las cosas como las entiendo y como lo veo.
Y nada, o sea, esto es fantástico. Es lo mejor que puede sentir uno en su día a día, tanta alegría. Sí, sí. O sea, una satisfacción, ¿no? Decir, bien. Y eso que no hago todo bien, que conste, pero parte de la maravilla del cristianismo es la confesión, es el arrepentimiento, es volver a empezar, es contar con la misericordia de Dios y decir, "Ah, pues ya está, pues adelante, venga, pues vamos para acá, ¿no? Así que muy bien, sí, sí. ¿Has presenciado algo que tú consideres un milagro, sin que sea oficialmente un milagro, pero que tú digas esto es un milagro? O sea, que la gente se arrepienta me parece un milagro. Porque ¿Sí? cuántas veces me parece un milagrazo. Pero en serio, sin restar nada. O sea, que una persona se ponga de rodillas y pida perdón de su vida. Porque ahora cuántas veces, yo no sé, supongo que tendrás amigos que dices, este va mal, pero no sé cómo no lo ve. Pero no sé cómo lo ve. Y aunque recapacites y recapacites, no lo ve. Y dice, no, pero es que. Vale. Entonces, que una persona de repente, ¡pum!, cambie de la noche a la mañana y que haga una cosa, o que perdone a su mujer que ha sido infiel, o a su marido que ha sido infiel, o que de repente se quite el DIU y empiece a tener hijos y tal. O sea, son cambios tan suavemente de la noche a la mañana que esto es un milagrazo, porque no, con argumentario humano, decir, no, porque mira, es que si haces esto, te va a pasar esto, y luego tal, no lo consigues. Es imposible. Y de repente que, ¡pum!, sea como se explota y cambia absolutamente. Es decir, no puedes explicarlo. Es inexplicable. ¿Y ahí es la intervención del Señor Absolutamente, o...? absolutamente. Ujú. Pues sí, porque, o sea, yo puedo entender entiendo perfectamente que una persona deje a su marido, deje a su mujer y se vaya con, no sé, porque esa es la carne, ¿no? No sé qué, y se emborrache, no sé, que se drogue, no sé qué, y que haga, que se gaste. Eso lo entiendo todo, porque eso es, digamos, el camino fácil. Sabes que lo sentimos, ¿no? Que eso es como lo que tiendes, ¿no? Es como, bueno, pero todo lo contrario a perdonar, a llevar una vida casta, a obedecer, a pedir perdón. Eso es un camino áspero. Es un camino que nos cuesta. Es decir, oye, ¿has pedido perdón? Y yo, "Uf, a este otra. Entonces, que una persona lo haga, y decir, ahí hay algo más que un argumentario, ¿no? Es que si no, no lo puedes explicar. Por eso creo eso, ahí son los milagros, ¿no? Totalmente, sí, sí. ¿Los curas hacéis mucha psicología dentro de la teología con la que habláis? ¿Tú crees que es así o no? Realmente no tiene nada que ver. O sea, hay una parte que es sentido común. Sentido común. Pero claro, ya cuando el sentido común se pierde, ya, en fin, tener sentido común es ser un gran psicólogo, porque, en fin, ¿no? Tú no puedes llegar así, tú no puedes decir, no te das cuenta que vas a parar con tu vida, con tu propia vida y tal, ¿no? Entonces es una parte de sentido. Luego, si me dices de psicología un poco más como a nivel profesional, tal, no me atrevo, ¿no? De hecho, ahora estoy leyendo un montón de libros de psicología para adolescentes y para que me gustan mucho, pero propiamente hablando psicología, yo no diría, ¿no? Pero hay un punto de sentido común y mira, voy a coger a una frase de un psicólogo, un pedagogo que estaba escuchando estos días, debe ser de los mejores del mundo, ¿eh? Y dice, mira, por muy mal padre que seas, dice este pedagogo, ¿eh? Por muy mal padre que seas, vas a ser el mejor padre que tiene ese niño. Entonces, por un lado es muy optimista, ¿no? Pero, o sea, no necesitas tener unos conocimientos súper maravillosos para educar súper bien y profesional. Mira, con que hagas el papel así un poco asiadito, ¿no? De ser padre, así normalito, estás haciendo muchísimo. Y la madre igual, ¿no? No, es que, a ver, mira, me está haciendo unos cursos de una psicología que ha venido de, no sé, de Tailandia, que vamos, estamos... Bueno, a lo mejor es magnífico, ¿eh? No te digo que no. Pero bueno, el ir tirando oye, hijo, mira, ¿qué tal estás? Deja de tonterías, vamos a no sé qué ahora. Tal. Esa sencillez ya es casi, casi notable, ¿no? O sea, es una cosa top. Y los curas nos toca un poco eso, oye, no, pero en fin, ¿no? Cuando ves alguna cosa un poco dura, que ves que está atascada, que no funciona, entonces cuando, mira, ¿por qué no ves un profesional o hablas con otro? En fin, ¿no? Eso sí, sí que lo he hecho alguna vez. Quizá la gente lo que necesita es sentido de vida y que le escuchen, y con eso ya es la mitad de lo que le está pasando. Parte sí, ¿eh? O sea, una de las cosas que tenemos ahora en el mundo moderno es la soledad. Porque claro, has incidido tanto, pero tanto el individualismo en tu vida, tus decisiones, haz tú. Claro, que de ahí a donde, ¿la conclusión cuál es? Que estás solo. Porque claro,
Si vale tanto tu vida, que puedes tirar por la borda la familia, los amigos, los tal, todo, vale, muy bien, vas a hacer lo que tú quieras, pero ¿dónde llegas? Donde sea, pero solo. Entonces, claro, una parte del mundo que está muy sola, ¿no? El hombre es dialógico, necesitamos hablar, ¿no? Necesitamos escuchar, necesitamos que nos entiendan. Y solo por el mero hecho de hablar ya se quitan bastante el peso de los problemas, ¿no? Solo por hablar. Y si encima le das con la tecla, pues apaga y vámonos, ¿no? Para arreglarla. Pero es verdad que sí, que el mero escuchar y pues facilita mucho, ¿no? Y ayuda, alivia mucho, sí. He visto pocas veces que algún religioso o religiosa se pronuncie políticamente, pero bueno, hay casos. ¿Los religiosos pueden participar o manifestar públicamente sus ideas políticas como ciudadano libre, etcétera, etcétera? ¿O forma parte el estar un poco al margen y no hablar sobre esos temas, forma parte también de ser cura, monja o religioso? Nosotros, por ley, no podemos participar en política y tampoco podemos tomar, digamos, posturas políticas, ¿vale? No podemos. Dicho esto, diría dos cosas. Una, que desde el punto de vista de los políticos, a un político le da igual, digamos, porque con su mentalidad, un político, todos los ciudadanos somos iguales y le tendría que dar igual quién es el que participa, si es un cura, una monja o quien sea, ¿no? Vale, eso por un lado. Digo, porque a veces dicen los políticos, es un cura que no sé qué. Digo, tú, como político, entonces que afirmas la igualdad de todos los ciudadanos, se te tendría que dar igual. Bueno, dicho eso, la otra parte que es un poco más delicada, es que cuando hablamos de temas morales, como fundamentales, claro, nos acusan de política. Ahí dices, oye, estoy hablando de la vida, de la dignidad. Claro, la dignidad puede tener una dimensión política, ¿no? La vida, ¿no? La dignidad de la persona, respeto a la vida, bueno, ya está. Entonces es verdad que puede tener algunos aspectos que afecten a la política. Pero diría también que la política es que ya lo cubre absolutamente todo. Es que no hay. Llega un momento que la política nos asfixia, o sea, todo es política. Entonces llega un momento que, bueno, cualquier cosa que hagas es política, entonces ya te da igual, ¿no? No, pero sí, o sea, por ser un poco como ordenado, digo, no podemos participar en un partido político. De hecho, si alguien se metiera en política, tendría que dejar el sacerdocio y decir, bueno, elige o política o sacerdote. Y esto no significa, por lo que he dicho antes, ¿no? Que no podemos hablar de nada. O sea, hay cosas que efectivamente tienen, por ejemplo, el divorcio, el aborto, la eutanasia, tiene una dimensión política que va a tener, pero nosotros no lo hacemos desde el punto de vista político, sino de la dignidad del hombre, de la dignidad de la persona, bueno, que como está ahí en el mundo, pues claro, efectivamente tiene un impacto social, ¿no? Hablando de la eutanasia, un cambio social en este aspecto que está viendo es que más países están adoptando en casos de enfermedades terminales, hasta donde yo sé, am, la iglesia o la postura de una iglesia de hoy en día, De la eutanasia. sí, de que un enfermo terminal pueda decidir terminar antes para ahorrarse la agonía. En ese tema, la Iglesia lo que aboga y lo que quiere explicar y no encuentra eco, ¿no? Y que me parece lo más lúcido, claro, ¿qué es la eutanasia? La eutanasia, técnicamente hablando, es buscar la muerte del que sufre. Buscar, ¿no? O sea, es una inyección letal para deshacerme del doliente. Ya está. La Iglesia dice que eso es inaceptable, por muchas razones, ¿eh? Por unas razones. Entonces, ¿cuál es la solución que aporta la Iglesia? Los cuidados paliativos. Entonces, cuidar al enfermo. Cuidar al enfermo, que eso no significa, digamos, el estado vegetativo de que tiene que conservar la vida en sí. No, 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 que tenga la mayor calidad de vida el enfermo, cueste lo que cueste, y aquí hay una parte política, que los enfermos de ELA y vemos que no se quiere porque es mucho dinero. Entonces, para el Estado quizá es muy barato una inyección de un par de euros o lo que sea, y claro, son miles de euros el cuidar a un enfermo, ¿no? Y entonces la Iglesia dice no cuidar, aunque efectivamente en el cuidado del cuerpo, en el cuidado de la enfermedad, pues tengas digamos, una terapia que acorte la vida. Entonces, si este enfermo necesita las intervenciones que sea, o la sedación, o lo que fuera, bueno, pues si eso le va a cortar la vida, bueno, tú no quieres, eso.
pero bueno, un efecto secundario de un cuidado, pues puede ser que se le acorte la vida. Entonces, contra la eutanasia, porque es incidir directamente a la vida de una persona, se propone el cuidado a la persona, cuidarla. Eso es, ¿no? Porque eso sí que humaniza. Aunque la persona sea la que manifieste, porque está bien, por ejemplo, un cáncer o una ELA, por ejemplo, Sí, sea la persona la que quiera no alargar su sí, vida en ese momento, no habría ninguna posibilidad de que la Iglesia dijera, bueno, pues forma parte quizá de unos paliativos más severos. Yo sigo un canal de YouTube de un divulgador de ELA sí. que lleva 3 respiradores por si falla, por si hay un apagón, por si y se gasta 200.000 euros al año a base de donativos de sus familiares. Pero él quiere vivir. ¿Y cuánto le cuesta a él? Eso, sí, sí, 200.000. Es una barbaridad. Pero se lo paga él, porque de Mm. momento el Estado titulares y ya está. Pero si no quisiera vivir, Mira, el otro día de este tema teníamos una discusión y, y decían los médicos, ¿no? O sea, no es una, o sea, aquí la iglesia se aparta, ¿no? Y escucha a los profesionales. Entonces, los profesionales, los mismos profesionales, dice que en años, no se ha encontrado nunca nadie, eh, o sea, que quiera sufrir, eso está claro, ¿no? Y siempre se ha encontrado a alguien, o sea, que le están pidiendo no sufrir. Y en el momento en que una persona le ayudas a no sufrir, todos quieren vivir. Todos quieren vivir. Decía el médico que se había encontrado poquísimas veces a una persona que dijera quiero morir aún con ayuda. ¿Vale? Entonces, el tema es que porcentualmente hablando, todo el mundo quiere vivir, todo el mundo quiere que le quitas el sufrimiento, el miedo al sufrimiento, que todos lo tenemos, nadie quiere una vida sufriendo todo el rato, ¿no? Entonces dices, cuídala. Y es una cosa tan marginal, tan marginal, tan marginal que, bueno, aquí está por un lado que nunca legislas para, ¿no? Para una, digamos, una minoría, te legislas para la gran mayoría, ¿no? Dicho esto, dices, bueno, pues si te pasa eso, no, claro, en el momento que abres el melón, es lo que ha pasado en tantos países, dices, bueno, ¿cuáles son las condiciones, ¿no? Para poder practicar una eutanasia? Pues suele ser dolor que sea incurable, ¿no? Y un sufrimiento atroz, ¿no? Que sea incurable. Y claro, pero ¿qué edades? Un niño, pues, y entonces tienes por otro lado niños. Pero ¿y si el sufrimiento es psicológico, como también se dice? Es un sufrimiento, no es físico, esta persona está sana, pero es un sufrimiento psicológico. ¿Qué haces? Claro, pues se supone que tienes que legislar eso también, porque no puedes dejar en el limbo, digamos, legislativo a unos que te están diciendo, oye, pero yo, ¿por qué no? Entonces ahí a ver, semejante melón que no tiene sentido, ¿no? No tiene ningún sentido entrar por ahí, ¿no? Porque, bueno, es que abres un problemón. sí, sí, sí que lo es. El sufrimiento sí que la gente lo quiere evitar y a la vez tenemos miedo a la muerte. La Iglesia podría mm, darle más luz a la gente sobre el momento de la muerte desde un punto de vista no tan divino, sino un poco más humano. Me explico. La gente que cree que va a ir a un sitio mejor, sin embargo, el traspaso da mucho miedo. Mm. ¿Qué tipo de pedagogía se podría hacer para tranquilizar a la gente que crea que hay un traspaso? Hay un psiquiatra vienés, ¿te suena a Víctor Frank? No, De Víctor Frank, este es discípulo de Freud. Entonces, este Víctor Frank es un judío, Segunda Guerra Mundial, judío, al campo de concentración. Este es psiquiatra. Entonces, bueno, este sigue siendo psiquiatra en los campos de concentración y tiene un par de libros que lo tengo ahí que son muy buenos. El hombre en busca del sentido, este ¿vale? sí, sí. Eso es buenísimo. Entonces, en el campo de concentración, ¿qué descubre? Que no inventa, sino descubre. Te da cuenta que en el campo de concentración hay hombres, digamos, fuertes, fornidos, bien, que están ahí, y luego que son flacuchos, que están endebles, que son... Entonces, él, sin darse cuenta, él establece una categoría en su cabeza y dice, estos delgaditos que están en huesos y que van sufriendo, estos son los primeros que van a desaparecer. Entonces, los que van a sobrevivir, si sobrevive alguien en este campo de concentración, van a ser la gente que come, que está fuerte, que está, ¿no? Y se da cuenta que no. Se da cuenta que no.
Entonces, dice, ¿por qué este que está fuerte, que parece que tal, que tenía toda la capacidad de sobrevivir a esos sufrimientos, a ese frío, ¿no? Que parece que es el cuerpo, es la, digamos, la armadura contra todo ese sufrimiento? Pues se da cuenta que no. Entonces él, hablando con una, ¿de qué se da cuenta? De que es precisamente el sentido que la gente le da al sufrimiento el que te hace sobrevivir o no. Y por eso el libro se titula así, ¿no? El hombre en busca del sentido. O sea, si tú consigues dar un sentido al dolor que va a llegar, ¿no? Entonces, si tú consigues dar sentido, o sea, la vida la vas a combatir, la vas a torear. En el momento que no tiene sentido, nada, ni el trabajo más extraordinario, normalito, no, no es un gran cáncer, sino la monotonía. 30 años trabajando, lunes, martes, miércoles, jueves, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, lunes. Si no encuentras sentido a eso, es que se cae todo. Es como un castillo de naipes. Porque tú necesitas un para qué, es lo que has dicho tú antes, ¿no? Bueno, pues ahí está. ¿Cómo puede ayudar la iglesia? Aportando sentido. Digamos, las soluciones técnicas de si el suero, si no el suero, si cuánto es el salario mínimo interprofesional, si cuánto. Eso, lo concreto, ¿no? Que lo hagan los políticos, que es lo que tienen que hacer, o los médicos, los abogados o quien sea. Pero el aportar un sentido, el para qué estás aquí, ¿no? ¿Qué sentido tiene la familia? ¿Qué es tu trabajo? ¿Qué sentido tienes tú en tu vida? Eso es, digamos, la gran aportación de la Iglesia. Y además no como una abstracción, que es lo más bonito, porque no es una abstracción, no es, nosotros decimos todo eso, nos lo ha dicho una persona en concreto, Jesús de Nazaret, de carne y de hueso, ¿no? Y entonces eso tiene mucha fuerza, porque no es las conclusiones de un simposio que hubo en Jerusalén hace 2000 años, de unos sabios, unos eruditos, tal, sino de un Jesús, ¿no? De Nazaret que nos dijo, eres hijo de Dios, mereces la pena. Yo pregunto, ¿cómo se puede saber exactamente que dijo lo que nos ha llegado hasta ahora que dijo? Ujú. ¿Se puede haber traspapelado la palabra y haber llegado, como en el juego del teléfono, un mensaje parecido? Los que se dedican a los estudios, ¿no? A estudiar la palabra de Dios, a los agiógrafos, todo eso, o sea, te dicen que no, que no. De hecho, o sea, las Sagradas Escrituras es el libro, o digamos, es el documento. Olvídate de que son la Biblia, ¿vale? O sea, desvístele de la palabra Biblia y ponlo como documento antiguo. Y igual que está con, no sé, Hortensio o todas las cartas de los griegos o quien sea. Platón, o sea, pues es el documento mejor datado y el más cercano, ¿no? Porque en una cosa de 40, 50 años ya estaba prácticamente escrito, o quizá 50 años. 50 años no es nada. Es decir, que la gente que había sobrevivido a Jesús estaba todavía viva y ya se estaban, pues los pliegos, los papiros o todos los rollos, ya estaban pululando por ahí. Y de hecho, había muchísimos rollos escritos por uno, están los apócrifos. Porque, no sé si la gente sabrá lo de los apócrifos son escritos que no son considerados por la Iglesia, que son despreciados por la Iglesia. ¿Por qué? Porque nunca, como estaba vivo todo el mundo, los testigos estaban vivos, esos sabían perfectamente que eso no era real. Entonces, el conjunto del Nuevo Testamento, o sea, todos los libros que componen el Nuevo Testamento, son los que desde el principio todas las comunidades cristianas que se habían esparcido por todo, ¿no? Por todo el Mediterráneo, entendieron que esas sí eran las auténticas. Y por eso es muy difícil, bueno, que entren otros que son falsos, ¿no? Porque todo el mundo desde el principio dijo, no, no, eso es mentira, eso no es, cierto. Entonces, todo el mundo tiene como los originales, los tenían leídos en las iglesias, los leían los originales. Y entonces es el más fácil, ¿no? De contrastar. ¿Hay otras fuentes que no sean la Biblia donde sí aparece Jesús de Nazaret y Sí, dice lo sí. mismo? Flavio Josefo es uno de ellos, ¿no? Mm. Entonces sí que hay, que hablan, hombre, no te narran el Nuevo Testamento, pero sí que te hablan de un tal, te hablan de un tal Cristo que está revolucionando a los judíos, que dicen que hace milagros, o sea, te reconocen que dicen que hace milagros, que aunque el que lo escribe, Flavio, no se lo crea,
sí que está dando voz a que se rumorea eso, ¿no? Bueno, sí, sí, que hay un montón, sí, claro. Es el más contrastado, ¿eh? Este hombre era prorromano y anticristianismo, Sí. ¿no? Era judío, era un judío que se convierte, ¿no? Que se hace romano, digamos, por lo tanto, quiere deshacerse de todo vestigio judío suyo. Entonces quiere ser como romano, ¿no? Tiene un poco como de vergüenza de sus raíces judías y entonces reconoce que encima, ahí en Jerusalén, hay unos ahí que están dando la tabarra con un tal Cristo que no sé qué, tal, ¿no? Pero es una fuente, digamos, al margen de las escrituras y por lo tanto corroboran y dan fe de todo las escrituras. Y de una manera, porque esto podría dar para un podcast entero, pero de una manera acotada, ¿cómo se explica? A ver cómo lo pregunto. ¿De qué manera Jesucristo, con su sacrificio en la cruz, limpia el pecado original del mundo? Sé que es una pregunta muy larga. No, no, ese es el tema, ¿no? O sea, o sea, si entramos en nuestro corazón, ¿no? Y hablamos las cosas por su propio nombre, todo el mundo cuando siente que ha cometido un error garrafal, ¿no? Siente la necesidad de reparar. Cuando uno se arrepiente de lo que sea y dice en el fondo de su corazón con todas las veras del alma, ¿no? Esto no tendría que haberlo hecho, no tendría que haberlo dicho, no tendría que... Es decir, hay un afán de justicia personal. Dice, ¿cómo he podido caer en esto? ¿No? ¿Cómo he podido decir esto? Como tal, ¿no? Bueno, esa justicia a la cual no llegamos, porque somos nosotros los propios, ¿no? Los que hemos cometido ese error, y por lo tanto no podemos sanar, no podemos limpiar, no podemos restablecer esa, necesitamos recurrir a otro. Necesitamos a alguien que repare esa injusticia personal, que nosotros por ser culpables no podemos. Somos parte, digamos, ¿no? Del error o del pecado o de la transgresión, o como lo quieras llamar. Eso es lo que hace Jesús, porque Jesús es el, la víctima perfecta y el sacerdote, el que ofrece ese sacrificio perfecto. Un sacrificio perfecto de amor. Y el amor, digamos, es el perdón. El perdón es, digamos, el en vez del amor. Entonces es Jesús quien en la cruz se ofrece como perdón perfecto por amor perfecto. Y nosotros lo aplicamos a nosotros. Tú cuando vas a misa, tú cuando te confiesas, mucha gente piensa, quizá porque no se da cuenta, piensa que es su acto, el que yo me arrepiento porque ¿no? Y yo restituyo lo que yo he hecho mal. Pues eso, tú no tienes poder, tú eres víctima y tú eres el que has infligido el error o la maldad o la injusticia. Tú eres parte, tú necesitas de alguien y es la sangre de Cristo, ¿no? La sangre purificadora, purificadora en el sentido de que nos habla de un sacrificio perfecto, inmaculado, ¿no? Para todos, universal. Y ahí está el cómo lo hace a través de los sacramentos, ¿no? Y bebemos su sangre que nos purifica porque es el sacrificio dado para nosotros, para limpiar de nuestras injusticias, nuestras idolatrías, nuestros pecados. Ahí está, ¿no? Más o menos. O sea, con el arrepentimiento no, como somos parte del daño, por así decirlo, no sería suficiente, sino que necesitamos del intermediador para ser perdonados o limpiados. Nuestro arrepentimiento es necesario, pero no es suficiente. Vale. Es necesario, necesitamos, digamos, es como la apertura, estar abiertos a ese perdón, a esa purificación superior, perfecta, que nosotros no podemos, ¿no? O sea, ¿quién es el guapo de este mundo que realmente pueda darnos el amor perfecto o el ejemplo perfecto? ¿No? Ahora que estamos llenos de morales, o sea, es una cosa, voy a ser un poco en plata, los políticos, todo el mundo que sale en la tele son súper moralistas, porque nos dicen todo el rato lo que no hay que hacer, lo que sí hay que hacer. Entonces, todo el rato, todo el mundo sabe lo que hay que hacer, no se puede decir, estamos todo el rato en lo políticamente perfecto y políticamente correcto. Claro, el tema es que todo el mundo puede decir, pero tú, pues si te he visto ayer que no sé qué, pero si tú dijiste, y que está todo el rato saliendo escándalos por todas las esquinas, ¿por qué? Porque nadie es perfecto, es que es imposible. Y entonces viene uno, se pone la medallita y dice, porque hay que hacer esto con no sé quién, y no se puede decir, y hay que hablar así, y hay que tal. Vale, muy bien, lo que tú quieras. Te espero, ¿eh? En 10 días te espero aquí. Y entonces le vas a pillar. Claro, es que es imposible.
Ah, la iglesia no dice eso, la iglesia dice, "Ah, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa". Y por eso está el confesionario. ¿La iglesia es perfecta? Claro que no, por eso está el confesionario. Por eso decimos, Señor, perdóname, Señor. Ay, y estamos todo el rato diciendo, no, no, hay que arrepentirse. Porque ¿quién es el guapo que dice, yo, hacedme caso a mí, majos, que yo soy el que... No, es el único... La iglesia dice, escuchar a Jesucristo. Escucharle a él, que él es el cordero, ¿no? Sin pecado. Nosotros todos, ¿no? Y el cura también, y tenemos que pedir perdón. La idea de casarse con Dios es una metáfora espiritual aplicada a las mujeres religiosas, pero no es una práctica equivalente para los curas, ¿o sí? Ujú. Nosotros nos desposamos. Sí, es una entrega. Los curas son la representación de la palabra de Cristo para difundirla. O sea, la imagen que se suele utilizar es el sacerdote se casa, se desposa con la iglesia. Eso es más o menos. Es muy bonito, porque esa es la típica cosa que la gente no sabe o no sé, o no ha caído en la cuenta, de que si hablamos de que Jesús es pescador de hombres, esa imagen la ha visto todo el mundo, ¿no? Ah, es pescador de hombres, tal, muy bien. Jesús es pastor, pues también, también. Pero sale muchas veces también, y la gente no lo ha perdido, que Jesús es el novio. Jesús es el novio. O sea, Jesús se pone a sí mismo como ejemplo de novio, que se desposa. De novio, no, no entiendo eso. Ah, De no, no, claro que sí, claro, pues Jesús habla de sí mismo como el novio. Entonces habla, tiene varios pasajes, ¿no? Por ejemplo, el otro día salían las escrituras, dice, le acusan a los apóstoles de que están comiendo, etcétera, y por qué comen y no hacen ayuno, ¿no? Y dices, cuando el novio, y dice Jesús, cuando el novio está con ellos, no hacen ayuno. Se irá el novio y habla del novio, está hablando de sí mismo. Se irá el novio y entonces harán penitencia y harán ayuno. Luego también, ¿no? Cuando las doncellas, las vírgenes necias, ¿no? Entonces las prudentes, las necias, ¿cuál es el personaje central? Que viene el novio, que viene el novio. Salid a recibirle. No, podría ser, yo que sé, el alcalde mayor o quien sea, pero Jesús pone varias veces como ejemplo el novio. Él es el novio, el que se entrega, el que se desposa. Es que la imagen del desposorio, que es un novio, una novia, pero más, es el que se entrega completamente. Y además se entrega con pasión, con ilusión, ¿no? Con ganas. O sea, no es, con todos mis respetos, que nadie se ofenda, pero no es el tercer matrimonio que ya dices, bueno, ya sé, yo necesito a alguien que me cuide, entonces me caso, etc. No, 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 no. Es el amor primero, el amor que se entrega, el amor ilusionado. Bueno, esa imagen la utiliza Jesús para sí mismo. Y es como, la gente no, pues es una cosa apasionante, pero de apasionante. Y Benedicto XVI, hablando de esto, habla del eros, ¿no? Que cuando utilizas la palabra eros, claro, la gente ya, pues eso, pornografía, erotismo y tal. No, el eros es la pasión de, pues, de la entrega ilusionada, enteriza, ¿no? Es eso. Ya no es una, bueno, venga, ya voy, a ver qué quieres, a ver, ¿no? Sino es las ganas, a ver, ¿no? Y bueno, ya me has hablado de las monjas que se entregan, que se esposan con sí, Cristo, sí, sí, sí. pero pues el sacerdote y todo cristiano, ¿no? Tendría que descubrir esa pasión de Cristo. Esa pasión no de la muerte de Cristo, sino la pasión de la ilusión, las ganas, el coraje, el arrojo, ¿no? de entregarse, ¿no? Y muchas veces le vemos a Jesucristo como, pues un bonachón, una especie de, yo qué sé, ¿no? Bonachoncete o gente buena, tal. No, no. O sea, el Señor iba con fuerza, sí, sí. Sí, bueno, el pasaje de que se enfada porque han montado el mercado. Eso es la pasión de Cristo, el celo. Dice, el celo, ¿no? Es celoso en el sentido de, el celo de tu casa me devora. O sea, el Señor quiere, o sea, ¿no? Es esa fuerza, el ímpetu que tiene de hacer, venga, vamos a hacer las cosas bien y con entrega y con ganas y no, ¿no? Es un amor vivo, ¿no? Vibrante. Ese es el Señor. ¿No? Y por eso cuando va a Jerusalén va el primero y los apóstoles van detrás. Y de hecho, eh, porque va deprisa. O sea, va con fuerza porque quiere llegar a Jerusalén, porque es su entrega y porque quiere culminar todo. Y es el momento, es la hora. He llegado el momento. Y yo para esto he venido, para entregar. Es la fuerza de Cristo que la gente, a veces, porque, bueno, por lo que sea, pero no lo huele, ¿no? Y se le escapa de las manos. Y es un Cristo muy apetecible, o sea, como muy atrayente, ¿no? Que es bueno, que tiene ganas, que tiene gancho, ¿no? Fuerza. Se habla de la vida de Cristo, de la muerte de Cristo, mm, pero no he oído hablar antes de las ganas de Cristo. Hasta ahora.
Personalmente yo, ¿eh? Sí, sí. No, pero está ahí, pero son las escrituras, ¿no? O sea, la imagen de novio es la gente, o sea, se queda a cuadros y como que novio, Jesucristo, ¿no? El novio en el sentido, no de que tuviera novia, sino el novio de el que se entrega el doncel, ¿no? El hombre, el gallardo que va, ¿no? Y pues ya está, como un novio entra ¿no? a la iglesia para entregarse a su novia, con esa ilusión, con ese brío, ¿no? Ya está, pues sí, sí, sí. Hay que descubrirlos, hay que redescubrirlo a Jesús constantemente. Constantemente. Además, ahora mismo estamos muy influenciados, en Occidente se está mezclando todo porque nos están visitando otras religiones, la gente recibe esas religiones con mucha población agnóstica y es como que redescubre religiones que para aquí son nuevas, se redescubren quizás como parte de una curiosidad, porque ya se conoce la tradición cristiana y vamos a ver qué hay de nuevo en esto que está viniendo, ¿no? Ujú. La religión cristiana quizás está fuera de Europa por esto, porque Europa se va a convertir en una mezcla de muchas religiones en un futuro y la religión cristiana está más quizás en conversiones de otros países que también ven en la religión cristiana una novedad, o en Latinoamérica, que hay mucha todavía religión cristiana y mucha tradición. El futuro de Europa, no sé exactamente cuál va a ser, ¿no? Pero Benito XVI hablaba de que el futuro de la Iglesia va a tiene que pasar por la reducción, a una reducción de muy poquitas comunidades, muy poquitas, muy reducidas, pero muy auténticas. Entonces, en el momento que sean auténticas y tengan ese celo, ese amor, ese entusiasmo, ¿no? Porque en el fondo lo que nos pasa con la fe, digamos, de siglos en Europa es que la gente la mira con aburrimiento, ¿no? Con desidia o con descrédito, ¿no? Y como la ve, pero no la tiene que redescubrir y no quiere, ¿no? Porque hay mucho prejuicio, hay muchas cosas, ¿no? Hay un montón de capas que interfieren entre la fe y la persona, entonces no llegan. Entonces, sí, es un problema. Hoy en día quizás hay cancelación por ser cristiano, lo que llaman hoy en día cancelación. Yo creo que sí, sí, absolutamente, absolutamente. Eh, hablaba un actor ahora en los medios de comunicación que se ha convertido y tal, y decía que tenía miedo de decir que se había convertido, ¿no? Porque a lo mejor eso le restringía papeles o acceder a puestos, etcétera. Lo decía un actor. O sea, si yo lo dijera, pues a lo mejor dice, "Bah, ¿qué vas a decir tú?" Pero lo dice un actor, ¿no? Entonces, Nigeria no ha aparecido, todas las masacres de Nigeria no aparecen, la quema de iglesias y en Francia son brutales la cantidad de iglesias que se han quemado, pero no se dice nada. Sí, hay cancelación, sí. Porque en el fondo hay un prejuicio en Europa contra sus propias raíces, ¿no? Pero no solo o sea, a la Iglesia le toca porque es parte de las raíces de Europa, pero es contra todo lo que es tradición en Europa, absolutamente todo, hay una sospecha, ¿no? Y hay como una dejadez, una persecución. Entonces, bueno, pues es lo que nos ha tocado ahora. Sí, la verdad es que la cosa está difícil. Sí, Por parte de la iglesia, yo veo que está muy difícil, porque hay gente que públicamente en redes, yo miro bastantes redes sociales, y gente joven se está convirtiendo, parece que hay como un auge de la nueva generación, de los que ahora quizás tengan 20 años y menos, que viene a limpiar todo ese agnosticismo en quizás las generaciones que cayeron anteriores, y se están encontrando con que les da no vergüenza porque lo están diciendo alto y claro, pero que los demás les miran como, ¿qué te ha pasado ahora, no? Si, ¿qué ha sido esto? sí, sí. O sea, creo que el fenómeno es que claro, han sido educados con una libertad absoluta, ¿no? Una presunta libertad absoluta. Entonces, esa libertad de que ya no hay dogmas, ¿no? Digamos, la religión oficial ya no es la católica, ¿no? Ya no hay nada oficial. O sea, lo oficial es que haz lo que te dé la santa gana, puedes despotricar de todo, puedes tal. Pero luego se han encontrado con un dogma laico de qué es lo que tienes que pensar, cómo tienes que vivir, no puedes hacer tal, no sé qué. Entonces, me parece que es una contradicción in terminis. Entonces, claro, te dicen
que puedes hacer lo que te la gana, pero tienes que vivir con este canon, este estilo, este pensamiento, este estilo de vida, etcétera. Y entonces, en el momento que han buscado algo que les ha parecido novedoso o ilusionante y se han encontrado que, ¿no? que son expulsados por esa libertad, supuesta libertad, pero es cuando dice, oye, pero esto es una filfa, o sea, me estás engañando, ¿no? Entonces yo creo que parte, eso va a nuestro favor, porque nosotros, claro, no hablamos de una libertad omnímoda. Claro, nosotros, si hablamos de la libertad, está siempre enfocada en la responsabilidad, a tomar parte de tu propia vida, responsable, ¿no? De tomar tu vida en serio, porque eres libre. Y para eso es la libertad. Pero no, la libertad moderna es, no, tú puedes hacer de tu vida lo que te la gana, no hay bien moral, no hay mal moral, tú puedes... Y luego cuando empiezas a vivir de cualquier modo y de repente se te ocurre decir una cosa, te cancela y digo, oye, pero esto no era la libertad. No. Entonces la gente, yo creo que ahí es cuando se da cuenta de que hay una incoherencia, ¿no? Digamos, en el mundo, en el siglo, en el discurso del mundo, ¿no? Hablando de mujer, de futuro y de iglesia, ¿la iglesia avanzará hacia una inclusión en que las mujeres puedan dar misa, puedan bautizar y puedan hacer lo mismo que un cura? ¿O eso es un techo de cristal que cada uno tiene su rol y la Mm. iglesia no lo va a deshacer, sino que lo va a mantener, aunque con algunos avances, por así decirlo, en los roles? Pero el hecho de que de que como en los protestantes, que yo cuando fui a Londres y vi una mujer dando misa, a mí bueno, tuve un susto porque no lo había visto nunca y realmente sentí alegría. Porque la visión femenina de la iglesia en ese sentido, en la guía espiritual, yo creo que sería muy enriquecedora. Vale. O sea, antes de hablar de ese tema, me gustaría dar como una pequeña, no sé, ¿no? Como puntilla, que sería, que me hace gracia cuando la gente habla de progreso, ¿no? El progreso es la palabra que utiliza todo el mundo, mucha gente, ¿no? Para el cambio. Es el progreso, la palabra progreso, pero que me gustaría saber qué es exactamente el progreso, porque antes hemos visto, ¿no? De cómo hemos dicho Europa se ha deshecho de sus raíces, de todo lo que había anterior, en nombre del progreso, que es lo que está al futuro. Digamos, ¿por qué tiene que ser el progreso? O sea, eh, un- el acueducto de Segovia es maravilloso, el agua es antiquísima, ¿no? Y el vino es antiquísimo, y el pollo es antiquísimo. O sea, hay cosas antiguas que ya han evolucionado, o sea, es lo máximo que puede haber. O sea, y hay sobre por ejemplo, el tema de la familia, el hombre o la mujer, claro, ¿cuál es el progreso? ¿Qué significa progreso ahí, no? Si progreso es hacer cosas nuevas, distintas, pues siempre puedes progresar más y más, pero la cuestión es si es correcta la dirección, ¿no? Claro, en la educación a un niño, ¿qué es progreso? ¿No? No es enseñarle nada absolutamente. No, no. Bueno, no sé. O sea, a mí el tema del progreso en sí mismo no me dice nada, porque el progreso hay cosas que son buenas y que hay que hacer y otras que ya son buenas porque ya están y no hay que tocarlas, ¿no? Entonces, ese equilibrio me parece que es interesante, porque si no siempre estamos con el tema del progreso, del cambio, eterno cambio, ¿no? Porque es progresar y por tanto, etcétera. Y luego, por otro lado, el tema simbólico. El tema simbólico, que claro, de todos es sabido que Dios no tiene sexo. Sí, Dios es un ser puro, es perfecto, no tiene... Pero se nos ha manifestado como Padre, ¿no? Claro, o sea, ¿por qué? Entonces ahí hay un filón para hacer teología. ¿Por qué Dios no se ha manifestado sin más como Yahvé? Punto. Y sin embargo, cuando Jesús nos enseña a rezar, no dice, yo qué sé, Dios nuestro que estás en el cielo, santificado. No, no, rezad así, Padre. ¿Por qué el Señor se compromete con Padre? Y no dice Yahvé o Dios, y ya está, sino que lo identifica con la paternidad de Dios. Bueno, pues ahí me parece, bueno, para la Iglesia ahí está el progreso en el sentido de es simbólico. Inmediatamente después de esa carga simbólica que tiene la paternidad, inmediatamente después se nos da el complemento, que es María, ¿vale? Que tiene un rol distinto, pero es María. ¿Y cuál es el rol? Tampoco diríamos que es el de mujer.
Podría decir, bueno, es mujer. No, es madre. La Iglesia ha recibido estas dos imágenes de Jesucristo, ¿no? Estos dos roles, estos dos papeles. Entonces, no le parece a la Iglesia que, claro, por quien los produce, o quien los provoca, o quien los otorga, ¿no? Que es Jesucristo, que sean accidentales, que sean accesorios, que sean baladíes, que sean superficiales. O sea, si Jesucristo, con toda su sabiduría, habla que Dios es Padre, ahí hay algo, ahí hay tema. ¿No? Y si de la Virgen María no habla sin más de la mujer, como ahora dicen, ¿no? Como dicen la palabra esta, eh, empoderada y tal, ¿no? Todo esto de la... No, habla de madre. Entonces dice, bueno, aquí son dos papeles. Porque en el fondo parte de, o sea, parte vital de la vida de una persona, al final del todo es la paternidad y la maternidad. ¿No? Aunque efectivamente, esporádicamente y excepcionalmente hay muchos que no se casan, o bueno, pocos, pero bueno, hay gente que no se casa o y que no, tal, pero la vocación, ¿no? Lo que hacemos los sacerdotes es que ser padres, intentamos ser padres. ¿Y qué hacen las monjas? Intentan ser madres, ¿no? Con todo lo que significa el padre y la madre, ¿no? El padre educa, enseña, tal, la madre acoge, tal. Aquí hay, para que sirva un poco de imagen, aquí hay un colegio que, bueno, pues que había monjas y el toque de las monjas, el toque femenino de la maternidad, es que yo no lo puedo dar, es imposible que lo dé. Y aquí había una residencia de ancianos en un pueblo cerquita que las monjas les daban un toque maternal, pero que no es una función. O sea, cuando a veces dicen, bueno, es lo que hace una monja la puede hacer una de servicio social. Sí y no. Porque la monja, la vocación de la monja es la parte, digamos, maternal, que le da ese toque maternal, que, bueno, entonces, claro, pensar que lo que hace la iglesia es una cosa funcional, es decir, que lo puede hacer un chico, una chica, porque es una función, una cosa, digamos, anónima o es un error, o sea, tiene carga simbólica, ¿no? La carga simbólica del hombre, la carga simbólica de la mujer, con todo lo que significa, ¿no? Y ahí es parte para que el sacerdote y todo el mundo beba, ¿no? De eso, yo soy padre, con lo que significa de cuidado, de estar atento, de estar pendiente del pastor, ¿no? Que pone en salvaguarda a los suyos, está pendiente de mil cosas, ¿no? Ahora, sobre todo con el tema de la familia, que parece que son roles intercambiables. Lo que puede hacer un hombre lo puede hacer una mujer, lo que puede hacer una mujer, pues habrá muchas cosas que un hombre puede hacer lo de la mujer lo del hombre, muchas cosas, pero tiene que haber algo que sea específico del hombre y algo que sea específico de la mujer. Y quizá eso es lo que nos toca descubrir, ¿no? Y con respecto a cristianos, o sea, católicos que todavía no se pueden casar por la iglesia, estoy refiriendo a católicos homosexuales. Hay muchos católicos homosexuales e incluso muy involucrados y religiosos y difundiendo pues todos los valores de la iglesia. La Iglesia podría habilitar quizás, si igual que hay un discurso de que no se llama matrimonio en el mundo civil, pero sí hay uniones homosexuales. Bueno, ¿cómo lo trata la Iglesia? Sé que quizás la pregunta sea hasta un sacrilegio. No, no hay pregunta mala. Eh, ahora, o sea, a colación de lo que has dicho, es curioso porque todo el mundo habla de pareja, esta es mi pareja, excepto en los matrimonios, ¿no? Homosexuales, que todo el mundo dice mi marido, tal. Eso me parece significativo, ¿no? Como, por un lado, ¿no? Nos hemos querido desprender de la palabra matrimonio y solo la guardamos para, me parece, bueno, que tiene. Luego, por abrir el campo, porque me parece que este es un tema, ¿no? Em, Cuando se habla así, parece que es como el papel de muchísimos homosexuales. Y yo creo que no es el papel de muchos. Hay muchísimos homosexuales que no tienen voz porque no entran dentro del discurso oficial, ¿no? De cómo hay que ser homosexual en esta vida, ¿no? O en la iglesia. Y hay muchos homosexuales pero que te lo dicen, que no quieren esa representación que se les da, que ellos son distintos. Lo que dice, los más conocidos son, creo que es Dolce Gabbana, ¿no? Dolce Gabbana, que son una pareja, y entonces ellos dicen que no se ven representados. No son modelos, son esto.
bueno, que se dedican a la ropa, a la moda y todas estas cosas. Bueno, hablo de homosexuales porque tienen esa tendencia sexual, pero que no estoy hablando de gente que se sienta representada en las carrozas y la celebración y el movimiento, sino gente normal Sí, que sí, 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 sí. decide. Pero, o sea, quiero decir, o sea, que hay una, digamos, como una vertiente, digamos, canónica de cómo hay que ser homosexual, ¿no? Pero no solo te digo por la cabalgata, sino porque intentan identificarlo 100% al matrimonio heterosexual. Y dices, eso es parte de, digamos, del discurso. Y hay muchos homosexuales que no entran dentro de ese discurso, que dicen que no se quieren casar, que ellos tienen una vida, que hay un canal de YouTube de un tío norteamericano que hace entrevistas a homosexuales. Tiene un montón de entrevistas. Beckett Cook. Entonces salen Lo un montón buscaré. de homosexuales, sí, que te dicen que no quieren eso, que ellos lo viven con dolor. Pero son gente atea, que no creen en nada. O sea, que eran un musulmán, un no sé qué, un ateo. Quiero decir que la imagen única, monolítica de homosexual, que es como una especie de alter ego heterosexual que se quiere casar, aunque es verdad que se da, yo creo que es residual, ¿no? Yo creo que es residual. Y entonces, yo creo que una de las cosas que dice la Iglesia es efectivamente querer a todo el mundo, respetar a todo el mundo, mira, pero no todo el mundo tiene derecho a todo, ¿no? Entonces yo creo que hay que esperar, hay que ver, hay que entender exactamente qué pasa con la homosexualidad, qué es, y que y parte de la libertad que tiene que haber para que entre ellos mismos tienen que discutir y no les dejan, ¿no? Porque tienen que, no. O sea, que hay una ley que si quieres, por lo que sea, entrar a una terapia de conversión, o sea, no puedes hacerlo. No puedes, no te dejan. Pero si es el homosexual el que lo demanda, no. Pero si es él el que quiere, no. Entonces me parece una paradoja, ¿no? O una contradicción. The Beckett Cook Show, sí. Bueno, pues ahí Beckett está. Cook. Entonces él dice que él es homosexual y entonces cuenta su historia y luego tiene un montón pero un montón, ¿eh? De gente que tal, ¿no? Es muy interesante porque ves un poco algo común en todos y luego una pluralidad de caminos. O sea, porque la gente suele decir, no, estos son la iglesia que como reprime, pues la gente sufre. No, ahí tienes de todo, absolutamente de todo, ¿no? Hay un cura que da conciertos Ajá. y difunde la palabra tanto bueno, de la iglesia, de Dios, incluye también los mensajes de diferentes papas. Se llama Guillermo o Guillerme o es Ah, sí, el portugués. DJ. Exacto. A mí Sí. me encanta, particularmente a mí me Inks, 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 encanta como inks, inks, inks. fórmula, sí. Inks, 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 A mí me inks. encanta como fórmula. Yo no sé qué opinas de este tipo Inks, de, inks, inks. exacto, de cristianización. Bueno, a ver, vamos a ver, eh, o sea, yo no lo haría porque me sentiría ridículo. Reducir, el tema es reducir la religión a eso, pues me parecería un error. Pero estar ahí, llegar a mucha gente que de otro modo no llega en fin, ¿no? Esa imagen, joder, pues me parece, bueno, pues que lo haga. Muy bien. Siempre y cuando que él luego no se pierda, ¿eh? Y acabe pensando que es un DJ en vez de un cura, porque a lo mejor, claro, sí. Claro, sí, sí, no, no, a Pero ver. si el tío está centrado y sabe que eso es pues muy bien. Íñigo, muchísimas gracias por acompañarnos y Sí, no muy sé bien. si quieres decir alguna cosa para terminar, para los oyentes. Yo diría que, o sea, yo entiendo que hay muchísimos prejuicios ahora mismo, que se han hecho muchos prejuicios y hay muchas dudas y tal. Yo una de las cosas que, para hacer sacerdote, una de las cosas que empecé es a leer por mi cuenta. Porque cuando me acuerdo que iba a misa y te digo, yo tengo que ir a misa sí o no. Pero no tengo que ir a misa porque me digan mis padres, ¿vale? Yo tengo que ir a misa porque creo. Entonces, que se formen bien, que lean bien, que hay que gastar tiempo, ¿no? En buscar un buen libro, un buen tal, y leer. Pero merece la pena, absolutamente. Es maravilloso. O sea, la cantidad de paz, de luz, en fin, de orientación que da el Señor y de consuelo, eso es fantástico. O sea, vale la pena, totalmente. Y luego a ti, gracias por contar conmigo. No, no, al revés, ha sido de verdad un honor inesperado y bueno, pues reiterarte las gracias, Íñigo, Pater Íñigo Ugalde, que tienes un canal, Sí, ¿verdad? sí, sí. De YouTube.
Sí. que si quieres se llama Un cura o El cura en la red, O tu cura en la red. Tu cura en la red, Sí. Tu cura en la red. Muy bien, pues muchas gracias. A ti. Un abrazo. Un saludo.